Buenas noches, gracias por estar con nosotros de nuevo en Observatorio Cotidiano desde el balcón de la economía política. El presidente Peña Nieto dijo antier que firmaría vamos a llamarle así, ya me corregirán mis invitados, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora bajo las siglas T-MEC. Y al mismo tiempo, ayer, pues hubo unas elecciones de, ¿cómo se llaman?, de medio término en los Estados Unidos que regresaron a los demócratas al control de la Casa de los Representantes, lo que es para nosotros la Cámara de Diputados. Y esta seguridad del presidente de que va a firmar el tratado introduce relativa certidumbre en el ambiente mexicano de los negocios en particular, pero lo ocurrido en los Estados Unidos reintroduce cierto nivel de incertidumbre. Vale la pena entonces pensar en el tratado como algo que se debe consumar pero que no se ha consumado y preguntarnos por los avances y retrocesos que implicó esta turbulenta temporada de negociación en la que dieron muestras de gran destreza y firmeza nuestros negociadores, por cierto. Me da mucho gusto que esté con nosotros esta noche el embajador Fernando de Mateo. Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Fernando lleva prácticamente toda su vida activa como adulto, después de egresado de nuestra Escuela Nacional de Economía y de la maestría del Colegio de México y el doctorado en Johns Hopkins, si no me falla la memoria, Fernando, dedicado a las negociaciones internacionales, negociador o miembro de los equipos negociadores de México, embajador ante la Organización Mundial de Comercio, etcétera. Toda una experiencia. Entonces te vamos a como se dice en buen castizo, te vamos a plusvalear, Fernando, esta noche. Y está con nosotros de nuevo Enrique Provencio. Enrique, gracias por acompañarnos. ¿Y por qué no iniciamos, Fernando? ¿Cómo viste? ¿Tenemos un mejor tratado? La negociación nos permitió avanzar, digamos, desde el termómetro de nuestros intereses nacionales. Bueno, primero, buenas noches, mil gracias por la invitación, Rolando. Es verdaderamente un gran placer estar contigo en tu programa. La pregunta que yo me haría más bien es, ¿cómo estamos con relación a cómo estábamos el 16 de enero del año 2017? En ese momento, el presidente Bush había... El presidente... El presidente, me fui un poco para atrás, no sé qué diría Freud. El presidente Trump estaba mencionando que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era el peor tratado que había habido y era el tratado que había que terminar con él. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva y cuáles hubieran sido las consecuencias para México, pues estamos mucho mejor de cómo estábamos. Estamos mucho mejor de cómo hubiéramos estado, ¿no? Mucho mejor de cómo estábamos en ese momento, porque claro, hay que recordar que los mercados cómo reaccionaron ante esa expectativa. Fue pues una depreciación del peso pues, muy importante, la bolsa de valores se cae y particularmente los diferentes negocios, las industrias se ponen muy nerviosas de lo que va a pasar. Conforme pasa el tiempo, conforme nos sentamos a negociar, bueno, nos sentamos, estoy hablando de México, yo no formé parte del equipo negociador, ¿no? Conforme México se sienta a negociar, conforme se va avanzando en la negociación, los mercados se tranquilizan y cada vez hay una mayor certidumbre de que vamos a tener un tratado de libre comercio. Ahora,
Si lo comparamos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la negociación en la cual sí estuve, de 1994, aquí hay grandes mejorías y algunos elementos que todavía hay que ver cómo van a resultar en la realidad. Mejorías, por ejemplo, tenemos todo lo que es economía digital. En este momento, una cuarta parte del comercio mundial son de servicios y se espera que lleguen al 30% muy rápidamente. Pero más aún, una tercera parte del valor agregado de los bienes se trata de servicios, y particularmente de servicios modernos, de servicios de telecomunicaciones, de servicios de la información. Todo esto teníamos nada más una pequeña parte en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El segundo elemento, apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Tercer elemento, apoyo a las mujeres para llevar a cabo negocios en el comercio internacional. En el comercio regional. En el comercio regional. O sea, hay una serie de elementos y desde luego pues la parte de telecomunicaciones. Cuando nosotros negociamos el Tratado de Libre Comercio, las telecomunicaciones básicas no estaban incluidas. Y las telecomunicaciones básicas, los celulares, las líneas fijas y particularmente todo lo que se trata de banda ancha ya tiene un lugar en el nuevo tratado. Ahora, otros elementos que no sabemos cómo van a reaccionar las diferentes industrias. Se hace, y este es uno de los elementos que pues más se han mencionado, en reglas de origen para la industria automotriz. Eso fue el meollo, al parecer, por lo menos mediáticamente hablando, era el meollo del asunto. Bueno, el meollo del asunto era que primero querían meter medidas para evitar el déficit en los Estados Unidos, déficit comercial de México con los Estados Unidos. Y pues en economía 1, en el primer grado, el primer año de economía en Ciudad Universitaria, a mí me enseñaron que el déficit comercial depende de la diferencia entre ahorro e inversión. Entonces, bueno, pues digo, esto es solamente algo que el señor Trump, el señor Pitt Navarro, el señor Lighthizer y el señor Ross consideran que es la base de una economía, de una política económica. Si tienen déficit o si tienen superávit. Si tienen déficit es malo, si tienen superávit es bueno. En fin, no entraré en esto, Rolando, pero creo que es muy importante. Enrique Provencio. Siguiendo con el tema del déficit que ha puesto sobre la mesa el embajador, menciono un punto que creo que se está volviendo muy importante. ¿Y cuál es la concepción del déficit? Porque el punto de partida en enero de 2017 fue ciertamente un contexto proteccionista desde Estados Unidos, con una andanada explícita del presidente Trump acerca del déficit comercial de Estados Unidos ante México. Que implicaba abusos, ¿verdad?, por parte nuestra, como de China también. O sea, era un país abusado. Un país abusivo. Nosotros. Sí, México, que abusaba de Estados Unidos. El diagnóstico era sorprendente, pero al paso del tiempo, sobre todo en el transcurso de 2018, ha venido quedando claro que la medida importa, que la métrica del déficit importa, y que con el concepto tradicional del déficit, en efecto, México tiene un superávit con Estados Unidos, pero con el concepto de valor agregado en el comercio regional, ese déficit de México ante Estados Unidos, en la mayoría de las ramas, ese superávit de México ante Estados Unidos, en la mayoría de las ramas, se vuelve un déficit, porque el intercambio en la región es un intercambio muy intenso en las cadenas de valor, y a la hora de la hora,
ese abuso supuesto que Trump denunciaba en 2017 no existe. Hay un comercio intrarregional, un comercio intrafirma, en el cual México está agregando menos valor a sus exportaciones ante Estados Unidos. Y ese punto se ha vuelto muy importante. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que nadie está abusando a través de su déficit, que lo que se ha generado es una economía muy integrada regionalmente, en la cual México no ha podido desarrollar, a pesar de los éxitos del Tratado de Libre Comercio 1, del original, no ha podido desarrollar las suficientes cadenas de suministro al interior del país. Aquí hay una aclaración. ¿Ese es un problema del diseño del tratado o es un problema de nuestra política industrial y de integración nacional? Y esto es muy importante, sobre todo ante este último rasgo que expuso el embajador, el de la integración regional en la industria automotriz, ¿verdad? El de las reglas, famosas reglas de origen. Todos aprendimos a declinar, a conjugar eso de las reglas de origen sin saber exactamente qué significaba. ¿Cuál sería tu reacción? No, mi reacción a este planteamiento de Enrique. Bueno, son varias cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos que vernos dentro de una economía global que se encuentra en una lucha comercial entre China y los Estados Unidos. Estados Unidos ya le ha puesto impuestos adicionales, aranceles adicionales a 250 mil millones de dólares de importaciones chinas, y el presidente Trump ha amenazado en poner también 25% al resto de las importaciones, unos 275 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Lo que va a pasar, y va a ser muy difícil el llegar a acuerdos rápidamente. No digo que no vayan a ocurrir, pero lo que, por un lado, la crisis, la gran recesión de 2008-2009 acortó las cadenas globales de valor. Muchas de las partes de las cadenas que estaban en Asia se vinieron para México. Lo que va a ocurrir con estas nuevas restricciones es que en parte de estas cadenas globales de valor que vienen desde Asia, van también posiblemente a venir a México. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer en lo de las reglas de origen, que simplemente es qué es lo que le confiere origen a un bien para poder tener las ventajas del tratado, es que, por un lado, hay gente que dice, y yo concurro, ¿Te parece que hagamos una pausa, Fernando? Claro. Para continuar con este tema, que en efecto, como lo están ustedes diciendo, pues es crucial, no solo para la negociación, sino para nuestro futuro. Vamos a una pausa y continuamos. No. Continuamos, avances, retos del nuevo tratado. Ya no sé ni cómo llamarle. El tratado México, Estados Unidos, Canadá. TEMEC. Para México es un tratado. Para Estados Unidos es un acuerdo. Eso no lo hemos corregido, no hemos podido superarlo. No, ellos en Estados Unidos le llaman USMCA, y parece la canción esa de YMCA, pero la parte que creo que tiene gran significado es cómo se van a reasignar las cadenas globales de valor. Dijiste, con la crisis, con la gran recesión, se acortaron las cadenas. Se acortaron las cadenas. Preferían ya las multinacionales de Estados Unidos el estar en el mismo uso horario, digo, no todas evidentemente, ni para todos los productos, en un mismo uso horario que tener diferentes usos horarios.
Además, el precio de la mano de obra en China se incrementó sustancialmente. Gran parte de las cadenas globales se fueron a los propios Estados Unidos a través de la automatización, pero gran parte vinieron para México. Con esta situación de proteccionismo frente a nuestro principal competidor en el mercado de Estados Unidos, que es China, México es el segundo proveedor de Estados Unidos. Ya hemos superado a Canadá. Y estamos ha habido siempre desde el principio una competencia con China en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, China es nuestro segundo proveedor. Entonces, esas cadenas globales pueden volverse más cadenas regionales. Y esto en la industria automotriz puede ser, es una de las posibilidades. ¿Cómo sería visto esto desde el nuevo mapa político reconfigurado en los Estados Unidos ayer? Pues, ahí creo que se introducen nuevamente factores de incertidumbre, porque por un lado pueden aparecer los nuevos estímulos a esas pulsiones proteccionistas del presidente Trump, porque sin duda con su estilo ya constatado, va a radicalizar su posición tratando de fortalecer la posición negociadora de Estados Unidos. Y paradójicamente encontraría aliados en este nuevo mapa político, es decir, probablemente sí, porque diputados demócratas en la Cámara de Representantes formando una extraña gran coalición proteccionista. Pueden fortalecer la posición proteccionista. Y ahí aparece un elemento que también creo que es una de las novedades del nuevo tratado, la manera en la que incorpora la cuestión laboral y la cuestión salarial en el tratado. Recordemos que en el Tratado 1, justamente por la presión del Partido Demócrata, se incorporó un acuerdo paralelo laboral y también un acuerdo ambiental que dieron lugar a instituciones de nuevo tipo entonces, una Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y una oficina laboral vinculada al tratado. Ambos temas se incorporan ahora al tratado. En la parte ambiental, el tratado, el llamado acuerdo paralelo de entonces, se refrasea, se reduce, se simplifica, pero creo que es una mayor novedad el hecho de que el tratado haga explícitas algunas condicionantes en términos salariales, por un lado relacionándolas con las reglas de origen y por otro lado estableciendo algunos aspectos que el propio sindicalismo mexicano ha visto positivamente, porque puede significar una presión al alza de los salarios en México. Ese aspecto en particular es muy probable que el Partido Demócrata lo fortalezca y puede afectar en efecto la aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Fernando. Sí, desde luego. En la parte de tanto ambiental como laboral pasa a ser parte integrante del tratado, sujeto a solución de diferencias. La parte salarial es exclusivamente en el sector automotriz. Es nada más ahí donde se dice que el 40% del valor agregado tiene que venir de alguna región que sea que tenga un salario de $16 para arriba. Correcto. Y esto quiere decir, pues, evidentemente, que eso no vendrá de México por lo pronto. No es tan seguro, porque gran parte del diseño de los automóviles se está haciendo ya en México. Entonces, desde luego no es lo mismo un trabajador de planta en Hermosillo que un ingeniero haciendo un diseño de un volante, de un tablero. Eso elevaría el promedio salarial. Eleva el promedio y eso se toma en cuenta también. Entonces, sí, efectivamente. Porque se dijo, en algún momento se dijo que esto era un antiestímulo, digamos, ¿no?
que iba en contra del aprovechamiento mexicano del libre comercio. Entonces están las dos teorías. Esto va en contra de que México exporte la misma cantidad de automóviles que la que hemos estado exportando, y por el otro lado, el que en México va a venir una mayor cantidad de empresas a establecerse para poder darle un mayor valor. ¿Tú crees que eso es una perspectiva realista? Mira, yo pienso... A partir de, digamos, de tu experiencia y de tu conocimiento del mercado mundial. Yo alguna vez fui economista. ¿Alguna vez? Alguna vez fui economista, no ingeniero, pero yo pienso, viendo lo que ocurrió en la experiencia japonesa de los años 80, yo veo que sí es algo realista. Yo veo que es algo en el cual México, de todas maneras en este momento, en promedio, el 40% de las exportaciones mexicanas, 40%, tiene, y lo decía Enrique antes, tiene como origen Estados Unidos. O sea, del valor agregado total de las exportaciones, 40% es de Estados Unidos. El resto es fundamentalmente de México. Digo, hay un poquito de China, etcétera, pero básicamente esta es la... Entonces, para mí sí es realista el que en México se empiece, en primer lugar, a construir automóviles con un mayor, de un mayor precio, como ocurrió cuando le pusieron restricciones a los japoneses en los años 80. En ese momento, Japón dejó de exportar los Datsun, caja de zapatos, ¿se acuerdan ustedes de esos Datsun? Para exportar Lexus. Entonces, puede haber una transformación, no digo que vaya a ocurrir, pero es una de las posibilidades de que en México se convierta en un mayor productor de automóviles con mayor valor agregado. Enrique. Volviendo al punto del contraste entre el inicio de las negociaciones y el principio de 2017, el gran cambio, creo, es que concretado ya el primer paso del nuevo tratado, se despeja una de las incertidumbres que entonces existían. ¿Cómo iba a asumir el nuevo gobierno en México el tema del Tratado de Libre Comercio? Y en efecto, el avance que se lleva hasta ahora y ya la firma en proceso le introduce mayor certidumbre al futuro económico mexicano en los próximos años, al menos por el lado de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Y creo que eso es muy importante. Finalmente, el Tratado de Libre Comercio se ha vuelto parte ya tan integrada de la realidad económica y política mexicana, que lo que pudo haber estado en duda, cómo iba a haber el nuevo gobierno libre comercio, se ha despejado. Y creo que eso es muy importante. El Tratado de Libre Comercio es también factor de estabilidad política interna. Fernando, estamos terminando este programa, pero vamos a seguir para ofrecer un segundo programa sobre el tema abierto ahora. Me decías tú, antes de cuando concertamos esta posibilidad de entrevista, bueno, lo que hay que asumir, hay que aceptar es que hay vida después del TLC. Hay vida para México, hay vida para el mercado mundial. Pero este informe de la UNCTAD, Comercio y Desarrollo para 2018, tiene el retador subtítulo: Poder, plataformas y la desilusión del libre comercio. Ayúdame a terminar esta entrega para luego comenzar a grabar la que sigue. Bueno, no hay duda que estamos en una situación muy diferente a la que estábamos hasta la gran recesión. Lo que ha sido gran parte, un 90%, para decirlo concretamente según algunos estudios, ha sido la innovación lo que ha cambiado la composición del empleo en los países desarrollados. En realidad ha sido la innovación, no el libre comercio. Esto creo que es fundamental. Si uno ve las cifras para Estados Unidos concretamente
sobre producción manufacturera. Jamás había tenido los Estados Unidos, en términos reales, una mayor producción manufacturera. Ha reducido el empleo. Nuevamente, jamás había tenido tan poco empleo manufacturero. Lo cual quiere decir que hubo un gran crecimiento en la productividad manufacturera. Se ha estancado, pero nunca había habido tal. Entonces, echarle la culpa a la migración y echarle la culpa al libre comercio es algo muy fácil, es muy sencillo. Ahora, el libre comercio lo que ha permitido es a los diferentes países, a México en concreto, es tener bienes y servicios para el consumidor, bienes y servicios para el productor a precios y calidades internacionales. Esto, pues creo que no hay que perderlo de vista. Medio minuto, Enrique, para terminar. Bueno, para engancharnos al siguiente programa, como leíste en el título de este informe de UNCTAD, el panorama ha cambiado y hoy estamos viendo el comercio internacional de otra forma. Es parte de la realidad global, sin duda, de una realidad mucho más integrada. Y para México, este informe que mencionas tiene muchas lecciones importantes. Perdimos la inocencia a largo plazo con el efecto del libre comercio. Está interiorizado, es parte de nuestra realidad y sin embargo a largo plazo nuestro desempeño económico ha dejado mucho que desear. Habrá que preguntarse qué papel ha jugado en ello el libre comercio y cómo tenemos que abordarlo para los siguientes 20, 25 años. Fernando Arteo, muchas gracias. No, muchísimas por esta conversación, Enrique. Igualmente, para el próximo miércoles abordemos este tema desde un arco histórico mayor. Ya no es la coyuntura solamente la que nos tenía a todos al borde de un ataque de nervios, diría Almodóvar, sino una perspectiva más grande como la que ustedes han contribuido a que podamos transmitirle a nuestro valiente y fiel auditorio. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Buenas noches. Seguimos para el próximo miércoles con los retos del libre comercio.